Buenos días, Good morning. espero que hayan podido dormir bien. I hope you slept well. Personalmente yo dormí muy bien. Me personally, I slept very well. No todos los días duermo bien, Not every day I sleep well, pero anoche sí pude dormir muy bien but last night I slept very well, y estoy muy agradecido con Dios and I'm really thankful to que God me da esta oportunidad de estar aquí to give me this opportunity to be here y de poder compartir la palabra con ustedes. and to share the word of God with you. Y esta mañana vamos a compartir la palabra This morning we will share the word que se encuentra en el libro de Levíticos, that you can find in Leviticus en el capítulo 2, chapter 2, versículo 1. verse 1. Voy a leer. I'll read. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. And when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon. Sí, cuando, cuando leemos el libro de Levíticos, When we hear the story of Leviticus, cuando leemos, when we read, cuando leemos el libro de Levíticos, when we read the story of Leviticus en el capítulo 1, in chapter 1, y habla sobre la ofrenda del pecado. it talks about the story of the offering. Habla sobre la ofrenda del pecado. Oh, it talks about the offering of sin. Sí, la ofrenda por el pecado, ¿verdad? It talks about the offering for sin. Levíticos capítulo 1 está hablando sobre la ofrenda del pecado. The Leviticus chapter 1 talks about the offering for sin. Para limpiar el pecado, To wash away sin, ellos tenían que traer una ofrenda, ¿verdad? they had to bring an offering. Una cabra, A cow, a goat, un cordero, a lamb, ¿sí? Sin defecto, ¿verdad? without any blemish. Cuando leemos el capítulo 2 de Levíticos, when we read chapter 2 of Leviticus, está hablando de la ofrenda, talks about the offering, y no por el pecado, not for sin, sino la ofrenda de los justos. But an offering for the saints. No, the offering of the righteous. La ofrenda de los justos, ¿verdad? The offering of the righteous. Es lo que está hablando el capítulo 2, ¿verdad? That's what chapter 2 is talking Si about. usted mira, son 2 capítulos, ¿verdad? And there are 2 chapters. No son capítulos muy largos. And they're not very long chapters. Son capítulos muy pequeños. They're very small chapters. Y muchas personas no les gusta leer esos libros. And many people don't like to read this Hay book. personas que me han comentado a mí. There are many people that commented to me. Hay personas, yo no dije many, dije personas. Hay personas que me han hecho esos comentarios. That made these comments to me. Ay, a mí los libros de Levítico, Números, se me hacen muy aburridos. Oh, the book of Leviticus and the book of Numbers are so boring. A mí también. Me too. Muchas veces se me hacía muy aburrido leer esos libros. Many times it's very Se boring me to hacía, read. en el pasado, In the past. se me hacía muy aburrido leer esos libros. In the past, those books used to be very boring. Para mí. For me. Leer esos libros era súper aburrido para mí. Back then, reading those books were so boring. Pero ahora no. But now, ahora yo puedo leer esos libros. Now I could read those y books. Puedo encontrar muchos tesoros de la palabra de Dios. And I can find a lot of treasures from God. Y de la palabra de Dios. The word of God. O sea, aquí habla en Levíticos capítulo 1, en el primer capítulo de Levíticos. In the first chapter of Leviticus, está hablando sobre la ofrenda por el pecado. It's talking about the sin offering. Y en el capítulo 2 está hablando la ofrenda de los justos, los que ya no es para el pecado, ¿eh? And Leviticus chapter 2 is talking about the offering for the righteous. Sí, esta es una ofrenda que ofrece a Dios, ¿verdad? This is the offering that they offer to y God. Todas las ofrendas que ofrece en Levítico capítulo 2 and all the offering that happens in Leviticus chapter 2 está hablando, dice que debe llevar harina, dice. It says that offering shall be of fine flour. Dice que debe agregar harina, ¿verdad? That they have to offer fine flour. Y usted encuentra muchas veces la palabra flor de harina en Levíticos capítulo 2.
And in Leviticus chapter 2, you can find fine flour very often. Y esto está hablando de la vida de un justo, ¿verdad? And this is talking about a life of a righteous. ¿Cómo es la vida de un justo? How is the life of a righteous? ¿Cómo es esa ofrenda? ¿Cómo es esa ofrenda que le agrada a Dios? What is the offering that pleases God? ¿Cómo es, verdad? How is it? Está hablando de la forma de la ofrenda, It's ¿verdad? talking about the form of the Cuando offering. ofrecemos nuestra vida a Dios, When we offer our life to God, cómo Dios muestra, ¿verdad? Cómo debe ser esa ofrenda. God shows how to do this offering. Y, por ejemplo, dice que debe ser de flor de harina, dice. For example, it says it has to be a fine flour. Lo que está indicando, ¿verdad? That's what it's indicating. Que esa ofrenda That offering que tanto agrada a Dios, ¿verdad? that it pleases God so much, Le agrada mucho a Dios. that God is pleased with it, Dios se agrada mucho de este tipo de ofrenda. that God is really pleased with this kind of offering. Eso muestra la Biblia, ¿verdad? And that shows in the Bible. Eso está claramente expresado en la palabra de Dios. It's expressed in the Word of God. Dice que se agrada de la flor de harina, ¿verdad? That a Dios le agrada esta ofrenda that God is pleased with this offering de flor de harina, ¿verdad? of fine flour. Pero podemos ver más detalladamente acerca de la flor de harina. And to see more detailedly of this fine flour, ¿Cómo se hace la flor de harina? how do you make fine flour? Primero First se corta el trigo, ¿verdad? you cut the wheat. Ajá. Primero se trae el trigo está en su rama. And the wheat is in its field. Está en la rama, ¿verdad? En su branch. Está en su rama, ¿verdad? It's in its branch. Está entero. And it's a whole. El grano está entero, ¿verdad? And the grain is whole. Y el grano, ¿qué es lo que más desearía el grano? And what does the grain need to be? Sí, los granos, ¿verdad? Si yo pudiera mostrarle una gráfica a usted, If I can show you a picture, yo le mostraría una gráfica. I'll show you a picture. Yo le mostraría, ¿verdad? I would've. Pero no puedo mostrarle una gráfica aquí. I cannot show a picture Pero here. si usted puede buscar usted en internet cuando tenga tiempo. But when you have time, you can search in the internet. Busque, por ejemplo, una rama de trigo, ¿ah? To search up a grain of wheat. Branch of wheat. Es una como una cabeza, ¿verdad? It's like a head. Que contiene todos los granos están ahí, ¿verdad? And all the grains are there. Pero están enteros. But they're whole. Entonces, esos granos, and those grains, si se vuelven a sembrar, and if they were to sow, vuelven a dar más fruto también, ¿verdad? They would have brought more fruits. Un grano One grain da muchos granos, ¿verdad? Give a lot of grains. Y de todos esos granos, and all those grains, los vuelve a sembrar, you sow them, y vuelven a dar muchos granos. And they give even more grains. Entonces, ¿cuál es el deseo del grano? So what is the desire of the grain? El deseo del grano the desire of the grain es dar frutos, ¿verdad? Is to give fruits. Pues dar frutos sería su deseo. That would be its desire to give También fruits. Nosotros, ¿verdad? También nosotros queremos dar frutos. We also want to give fruits. Tenemos nuestros propios deseos también nosotros, ¿verdad? We also have our own desires. Pero esta flor de harina, But this fine flour, esta ofrenda que le agrada a Dios, this offering that pleases God, dice que es flor de harina, ¿verdad? That it says it's fine flour. ¿Cómo se forma la flor de harina? How does fine flour is formed? Cuando muchos granos, ¿verdad? With a lot Cuando of el grano es pelado, when the grain is peeled, se le quita la cáscara, ¿verdad? It takes out the shell. Primero se le quita la cáscara. First takes out the shell. Entonces el grano queda desnudo, ¿verdad? And then the grain is nude. Y, sí, ajá, está el grano desnudo. And the grain is y naked. Luego then, este grano es molido, ¿verdad? And then this grain is grinded. Es completamente molido, ¿verdad? It's completely grinded. Hasta que se convierte en polvo. Until it becomes powder. Y luego then, se pasa por un colador. It goes through a colador. Es donde tiene muchos hoyitos pequeños y se hace así para que caiga el polvo. Se pasa por medio de un... A swifter.
Ajá, es para que se cuele, ¿verdad? Para que solo quede el polvo fino, caiga nada más. that only fine flour comes Y out, todos los pequeños granos and all those small grains que no han sido bien molidos that were not grinded very vuelven well a pasar otra vez por el triturador, ¿verdad? go through the grinder again Hasta que se convierten en un polvo fino, ¿verdad? until it becomes fine Entonces flour. a eso se le llama harina, flor de harina, ¿verdad? And that's why it's called fine Quiere flour. decir que el grano perdió toda su forma. That the grain lost all its form. Ya perdió, ¿verdad? Perdió toda su forma. Lost all Ya its no form. tiene su propia forma. Doesn't have its own Ya form. ha muerto completamente, ¿verdad? That it's died Y completely. luego esa flor de harina And that se fine flour presenta como una ofrenda para Dios, ¿verdad? is presented as an offering Y to God. esta ofrenda usted la encuentra en Levítico capítulo 2. And this fine flour you can find in Leviticus chapter 2. Muchas veces en el capítulo 2 Many times in se chapter 2, menciona la flor de harina, ¿verdad? it mentions fine Una flour. dice que la ofrenda que le agrada a Dios. That the offering that pleases Sí. God. Bueno, una persona A person que tiene pecado, ¿verdad? that has sin, Aunque haga lo que haga, whatever they no do, puede agradar a Dios, ¿verdad? they cannot please God. Pero But la flor de harina the fine flour es una ofrenda que agrada a Dios. is the offering that pleases God. Esto está hablando de los salvos, ¿verdad? It's talking about the saved. Después de ser salvos, After being saved, ¿cómo es la vida que le agrada a Dios, verdad? what is the life that God is pleased with? Cuando perdemos nuestra propia forma, ¿verdad? When we lose our own form, Cuando nuestra propia justicia es quitada, when our own righteousness is taken, cuando nuestra propia justicia, ¿verdad? when our own Cuando righteousness, ya no existe esa propia justicia, when that own righteousness is not cuando there, ya no existe esa propia justicia, ¿verdad? when that own righteousness doesn't Cuando ya exist, no existe, ya no son mis propios deseos. my own desire, Por ejemplo, for example, los domingos, ¿verdad? on Sundays, ¿Qué es lo que más quisiéramos? what would we love Dormir, to do? We love to sleep, quizás ir al parque, maybe go to a park, quizás, no sé, ¿verdad? Viajar a otros lugares. I don't know, maybe go to another Sí, place. ese sería el deseo normal, ¿verdad? That'll be the normal desire. Pero But por la iglesia, ¿verdad? for the church, Ya no vamos conforme a nuestros deseos, we don't go according to our desires. pero vamos a la iglesia, ¿verdad? Oh, but let's go to the Nos church. reunimos We get y together así, ¿verdad? like Y this. también durante la semana, ¿verdad? And during the week, También quisiéramos hacer muchas cosas, we would want to do many things. pero But también nos conectamos con Dios also we get connected to God. y también vamos haciendo la vida espiritual, ¿verdad? And we do spiritual Y life. para hacer la vida espiritual, And to do spiritual life, el yo, ¿verdad? and me, El yo, El yo. de I. that I El yo debe morir, ¿verdad? should die. Cuando muere el yo, When I cuando die, mis deseos personales mueren, when my personal desires y die, cuando va conforme a la voluntad de Dios, and it goes with the will of God, dice, cuando va en contra del mundo, ¿verdad? when it goes to the will of the world, No, cuando va en contra del mundo when it goes against the y world, cuando va en contra de la carne, when ¿verdad? it goes against the flesh, Ese se convierte en una ofrenda para Dios, that becomes an offering to una God, ofrenda que agrada a Dios, ¿verdad? an offering that God is pleased Por with. eso Levítico 1, That's why Leviticus chapter el 1, Levítico 1 habla del holocausto, ¿verdad? the Leviticus chapter 1 talks about the Holocaust, Habla del holocausto. talks about the Habla Holocaust, en la ley, y en la ley del holocausto, and in the law of the Holocaust, para que una ofrenda sea aceptada ante Dios, for an offering to be accepted in front of God, nuestro ser debe ser completamente consumido, ¿verdad? our being has to be finished. Debe morir, It ¿verdad? has to die. Esa ofrenda That que offering se presenta en el capítulo 1 de Levítico that appears in Leviticus chapter 1 significa que esa ofrenda significa la muerte, ¿verdad? that offering means death, Significa mi vida terminó, means that my life ended, terminó, ¿verdad? my life Eso ended, está muy claro en el capítulo 1 de Levítico. and that's very clear in Leviticus Significa chapter que he 1, muerto, ¿verdad? that there was death. Cuando la ofrenda muere, When an offering
dies Y significa que ya he muerto yo también, ¿verdad? means that I also Por have eso, died. cuando Jesucristo fue ofrecido, ¿verdad? So when Jesus was being offered Como una ofrenda, ¿verdad? as an Por offering nuestro pecado, for our sins, significa, ¿verdad? it means Que yo he muerto ya también yo he muerto, ¿verdad? that I also have died. Porque Jesucristo es la ofrenda por el pecado. Because Jesus is the offering for Cuando sin. Jesucristo murió, When Jesus yo died, también he muerto con él, I ¿verdad? also died with him. Eso es el Evangelio. That is the gospel. Por eso la Biblia dice, That's why the Bible con says, Cristo estoy juntamente crucificado. with I Jesus, am crucified with Christ. I am crucified Con with Christ. Cristo estoy juntamente crucificado, I dice. am crucified with Christ. Dice, ya no vivo yo. It's not me who lives. ¿Qué significa ya no vivo yo? What does it mean? It's not me who Cuando lives. esa ofrenda murió, ¿verdad? When that offering died, Significa yo también ya he muerto también. means that I also have died. Ya he muerto, ¿verdad? That I also have Ya died. no vivo yo. It's not me who lives. Significa ya he muerto en Cristo Jesús. That I already died in Y el Jesus. que vive en mí ahora es Cristo Jesús, ¿verdad? And the one that lives in me is Jesus Cristo Christ. vive en mí. It's Jesus Así lives in dice, me. ¿verdad? That's what it says. Pero después de eso dice otra palabra. But after that, it says another word. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, dice, And now that lives in the flesh, lo que ahora vivo, vamos a ver, Romanos, Romans, espérame, te lo voy a leer porque yo sé la Biblia de memoria, ¿verdad? I know the Bible by memory. Muchas partes de la Biblia me las sé de memoria. Many verses in the Bible I Esto se remember. encuentra en Gálatas, ¿verdad? And they can- 2:20. Galatians 2:20. Pero mi hija no sabe de memoria, por eso vamos a ver la Biblia. My daughter doesn't know it by memory, so we're going to read it. Gálatas 2:20 Galatians 2:20 es el beneficio de ser pastor, ¿verdad? is a benefit to be a pastor. Tengo ese beneficio que leo mucho la Biblia. I have the benefit as a pastor because I read a lot of Bible. Constantemente tengo que estar leyendo la Biblia, ¿verdad? Constantly I need to read the Bible. Y Gálatas 2:20 dice, Galatians 2:20 con says, Cristo estoy juntamente crucificado, dice. I am crucified with Christ. Ya no vivo yo, Nevertheless, I live, mas Cristo vive en mí. yet not I, but Christ liveth in me. Y luego dice, And it says, y lo que ahora vivo en la carne, and the life which I now live in the flesh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself. Después de haber muerto, ¿verdad? So after being dead, Después de haber muerto con Cristo Jesús, after we die with Jesus Christ, entonces nos encontramos con Levítico capítulo 2, ¿verdad? now we're with Leviticus chapter Y 2. Levítico capítulo 2 And Leviticus chapter está 2 hablando de la ofrenda de flor de harina. is talking about the offering of fine flour. Esta ofrenda no es de sangre, ¿verdad? And this offering is not of blood. No se trata de sangre, It's not of blood. no es una ofrenda por el pecado, It's not for the sin offering. es una ofrenda después de haber sido salvos, ¿verdad? It is an offering after being saved. ¿Cómo vive la propia vida, verdad? ¿Cómo vive su vida después de ser salvo? How do you live your life after being saved? Eso es muy importante, And ¿verdad? that is very important. Entonces, la flor de harina So the fine flour es una ofrenda que agrada mucho a Dios. is an offering that God is really pleased Le with. decía yo a usted, ¿verdad? Like I told you, Cuando el grano está entero, when the grain is whole, no sirve, ¿verdad? it doesn't work. Sí puede servir para muchas cosas. Yes, you can use it for many Pero things. para hacer una harina, But to be a para flour, hacer una torta de pan to be a bread que agrade a Dios, that pleases God, no puede, ¿verdad? it ¿Por can't. qué? Why? Está solo, ¿verdad? It's by Vive itself. su propia vida, It lives its own life, lo que él quiere, whatever it wants, lo que le agrada a él. whatever pleases Es it. solo nada más, ¿verdad? And it's just Está one. entero el grano, ¿verdad? And the grain is whole. Pero But cuando este grano when this grain, decide ser una ofrenda para Dios, for it to become an offering to God, pierde toda su forma, it ¿verdad? loses all its form. Primero se le First, quita la piel, la cáscara, you take the shell or the skin, ya empezó a perder, quedó desnudo, ¿verdad? and then it's naked. Y Dios le agrada eso, ¿verdad? And God is Que pleased with estemos that, desnudos delante de Dios, that we ¿verdad? are naked in front Señor, of God, tal como yo soy, ¿verdad? or just how I Que am. Dios nos acepta así, ¿verdad? And God Y accepts luego, us like this. después que es desnudo, ¿verdad? And after it's naked, Después que se le quita su propia ropa, after it take out its clothes, su propia justicia, ¿verdad? its own Sus righteousness, propios deseos. its own desires, Entonces se mete a una trituradora, ¿verdad? then you put it in a grinder, Y luego esa trituradora lo empieza a moler.
and that grinder grinds it. Empieza a moverlo, lo empieza a moler, It starts to grind it. empieza a perder su forma, ¿verdad? It starts to lose its Y form. empieza a perder su forma, It starts to y lose its entre form. más lo muele, And the more you grind lo it, más lo muele, ¿verdad? the more you Se grind hace it, polvo it becomes y se powder. reúne con otros granos, ¿verdad? And then it gets together Y, with other y grains. todos pierden su forma, ¿verdad? And all lose its form. Esta es la imagen de la iglesia. It's the image of the Esta es church. la imagen de la iglesia, ¿verdad? That is the image of the Donde church. todos los miembros de la iglesia Where all the members in the church perdemos nuestra propia forma, ¿verdad? lose its own form. Perdemos nuestra propia forma And we lose our own y form. formamos parte integral, ¿verdad? And then we get together. We're We together. become integral. Formamos parte integral, We become o sea, entre muchos, ¿verdad? amongst all of us. Molidos, pierde su forma, We get peeled and se then hace, we lose our form. se hace polvo, ¿verdad? And we become Y luego se powder. hace una masa, ¿verdad? And it Y makes entre dough. todos esos granos que fueron molidos, And all the grains that were forman una masa, grinded, ¿verdad? it becomes Un a dough pan, of bread. un pan agradable a Dios, ¿verdad? A bread pleased by Esta es la God. imagen de la iglesia, ¿verdad? That is the image of the La church. iglesia que va conforme al corazón de Dios A church that's according to God, y ya ha muerto a sus deseos, ¿verdad? dead in their A lo desires, que yo quiero. of what I want. Sí, muchas personas, ¿cómo viven su vida espiritual? How many people? Muchas Many personas, people. esta es la manera que viven su vida espiritual. This is the way that they live spiritual Hay life. dos maneras de vivir la vida espiritual, ¿verdad? There's two ways to live spiritual Una, life. One, yo soy salvo, I am saved, pero voy a criar a mis hijos como yo quiera. but I'm going to believe. Voy a crear a mis hijos como yo quiera. I'm going to create my children. No, crear es raise them up. Oh. Es como, voy a crear a mis hijos como yo quiera, ¿verdad? I'm going to raise up my children however I want. Sí, yo soy salvo, Yes, I'm saved, pero yo voy a crear a mis hijos como yo quiera. but I will raise my children up. ¿Quién debe crear a los hijos, verdad? Who should Los raise hijos the deben ser children up? guiados por Dios. They should be guided by God. También, igual que nosotros, ¿verdad? Igual que los Same. padres. As the parents, Los hijos deben seguir ese mismo camino, the ¿verdad? children has to follow the same La way. iglesia, ¿verdad? The church, Dios los forma a través de su palabra. God forms it through His A word. nuestros hijos, ¿verdad? To our Dios children. los va formando conforme a su palabra, ¿verdad? God raised them up by His word, Conforme al corazón de Dios according to y God's heart, guiados por la iglesia, ¿verdad? and guided by the Cuando church. enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? When we teach our children Que sean guiados por la iglesia. to be guided by the church, Eso es lo más precioso que puede haber, ¿verdad? that's the most Y, precious thing that pero can mucha happen. gente, ¿verdad? But many No, people, mis hijos no los toque. no, my No, children do no, not no, touch. mis hijos. Yo voy a criar a mis hijos como yo digo. I will raise my children however I want. Parece bien, ¿verdad? And that seems good. Pero la iglesia But the es church un lugar muy precioso, ¿verdad? is a very precious place. Otros, yo soy salvo. Oh, others say, oh, I'm saved. Otros, estando en la iglesia, ¿verdad? Being inside the Por church. ejemplo, mi hija, es For un example, ejemplo, my ¿verdad? daughter is Yo an pongo example. un ejemplo a mi hija que está aquí, ¿verdad? I'll give an example of my daughter. Yo soy salva, papá. Oh, Dad, I'm saved. Yo soy salva. I'm Pero saved. yo me casaré con quien a mí se me dé la gana. But I will marry whoever I want. Yo me voy a casar con quien yo quiera. I'll marry whoever No I want. importa si es pecador. It doesn't matter if he's a sinner. Después se puede convertir al evangelio. And he can convert to the gospel. Quiere decir, va con su propio deseo, ¿verdad? That is going by her own desire. Y otros, Others, yo soy salvo. oh, I'm saved. Pero si sigo la guía del pastor, But if I follow the guidance of the pastor, parece que me voy a arruinar. it seems like I'm going to fail. Yo he escuchado muchas veces eso. I hear that many Y times. sí, muchas personas han dicho así, ¿verdad? Many people say No, this. si yo sigo a este pastor, No, if I follow this me voy pastor, a arruinar. I'm going to fail. Eso hay también en el corazón de los salvos también, ¿verdad? That's also in the heart of the saved. Quiere decir que no pierde su forma. It is to say that they haven't lost their form. Quiere decir que sigue con su propia forma, ¿verdad? It is to say that they were in their own Es form. un grano entero, And the whole grain, no puede formar parte de un pan, ¿verdad? it cannot be part of a bread. No quiere ser molido, Doesn't want to be y grinded. no quiere perder su forma, Doesn't want to lose its form y así, ¿verdad? like this. Y luego otra, Another. aunque sea la palabra del pastor, even though Even though it's the pastor's word, dicen que uno debe ser sabio, ¿verdad?
and sabio. Dice que yo debo escoger lo que yo quiero. Oh, I choose whatever I want. Sí, no estamos hablando de su ropa, ¿va? We're not talking about your clothes. En su ropa usted puede escoger la que usted quiera. For your clothes, you can wear whatever you Y want. puede la comida que usted le agrade, ¿verdad? And then eat whatever food that you Eso, no enjoy. estamos hablando de eso, We're ¿verdad? not talking about that. Estamos hablando de la vida espiritual. We're talking about La spiritual vida life. espiritual Spiritual no life se hace conforme a mis deseos. is not according to our own Sí, desires. la vida espiritual Spiritual se life forma en base al corazón de Dios. is formed by the base of the heart of In God. base of the heart of God, right? En base al corazón de Dios, ¿verdad? Based on the heart of Lo God. que a Dios le agrada. What God ¿Qué- is pleased ¿Qué es with. lo que Dios le agrada de este grano? What is God pleased with this grain? Que sea molido, ¿verdad? That is to be grinded. Que pierda su forma, To lose its form. que pierda toda su forma, ¿verdad? To lose its Y form. que forme parte. And to be part. Y yo digo, la palabra correcta es integral, pero no sé si mi hija puede decir esa. Integrated. Integrated. Ajá. Como hay pan integral, ¿verdad? Si usted compra un pan, If you buy bread, hay un pan que le llaman pan integral. there's a bread called integrated bread. ¿De verdad que dice integrated? ¿Así dice? I don't know. Pan integral. A ver, Integrated. voy a ver. Like it's to be together. Así, pan integral, ¿verdad? Pan integral. A ver, voy a ver. A wholemeal bread. Bueno, no sé, la verdad. No sé si pero dice pan integral, ¿verdad? Okay. Significa, It says, integral es así, ¿verdad? Wheat bread substance. Wheat Oh, bread. wheat bread. Thank Okay. you. Así que para formar un pan, ¿verdad? to become a bread, Tiene que perder el grano tiene que perder su forma. the grain has to lose its form. Y si no, no puede ser parte de ese pan, ¿verdad? And if not, it cannot be part of Pero that cuando bread. pierde su forma, ¿verdad? But when it loses Cuando its no form, va conforme a su deseo, when it doesn't go with their o desires, se convierte en ese pan, ¿verdad? they become Es that bread. molido It's y grinded, se hace polvo, ¿verdad? becomes powder. Se une con aceite, ¿verdad? It is poured Vamos with oil. vamos a ver acá el versículo. El Levítico 2:1 And Leviticus 2:1. dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. And when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it and put frankincense thereon. ¿Qué lleva esta ofrenda? So who takes this offering? Esta ofrenda lleva aceite, ¿verdad? This offering, there's oil. ¿Qué significa el aceite? What does oil mean? Lleva el Espíritu Santo, ¿verdad? Takes the Holy Spirit. Eso está hablando del Espíritu Santo, ¿no es It's así? talking about the Holy Spirit. Esa ofrenda a través del Espíritu Santo, ¿verdad? That through the Holy Y Spirit, también lleva incienso, ¿verdad? also frankincense. Si usted mira qué es el incienso, If you see what is el frankincense, incienso es la oración, ¿verdad? frankincense is like The prayer. prayer. Amén. Amen. Es una ofrenda perfecta, ¿verdad? It is a perfect Es una offering. ofrenda que a Dios le agrada, ¿verdad? It is an offering that God Dios is nos está pleased with. mostrando, ¿verdad? God is showing. Cuando pierde su forma, When you lose your form, cuando ya no va conforme a sus deseos, when it doesn't go with their cuando une desires, su corazón con la iglesia, and ¿verdad? unites their heart with the Cuando church, une su corazón con los demás when hermanos, they unite their heart with other brothers cuando and se sisters, preocupa por sus hermanos, when they're worried about their brothers and sisters, cuando se preocupa por su iglesia, when ¿verdad? they're worried about their Cuando church, va con ese corazón, ¿verdad? when it goes with this Cuando heart, pierde su propia forma, ¿verdad? when we lose our own Se form, convierte en un pan we become a bread que agrada a Dios, ¿verdad? that God Si is usted pleased with. mira en Levíticos capítulo 2, If you see Leviticus la chapter 2, ofrenda de harina, ¿verdad? the offering of Se fine menciona flour muchas veces. is mentioned many times. ¿Qué significa? What does that En el mean? corazón de Dios, In the heart of God, Dios quiere mostrar a nosotros ese corazón, ¿verdad? God wants to show us this ¿Qué es heart. lo que a Dios le agrada? What is something that Cuando, pleases God? cuando uno pierde su forma, ¿verdad? When one loses its form, Parece mal, ¿verdad? it seems bad. Ay, me duele. Oh, it hurts. Ay, me duele. Oh, it hurts. Oh, me duele. Oh, it hurts. Parece, ¿verdad? It seems Pero like, ese dolor but that está pain siendo triturado, ¿verdad? is being Está siendo triturado, ¿verdad? grinded, Pero después se convierte en un polvo, ¿verdad? but later becomes a powder, Y que forma parte de un pan, and it becomes a bread, bread, que una ofrenda que tanto agrada a Dios, ¿verdad? and it becomes an offering that pleases God. Si tiene tiempo usted,
If you have time, lea capítulo 1 y 2 de Levíticos. please read Leviticus chapter 1 and Y 2. en Levíticos 1, And Leviticus chapter 1 la ofrenda por el pecado. talks about the sin offering. Y Levítico 2, And Leviticus chapter la 2, ofrenda después de ser salvo. the offering after being saved. Vamos a orar. Let us pray. Padre Dios, muchas gracias. Dear God, thank you. Y nosotros We tenemos nuestros propios deseos. have our own desires, Y usted and you desea que conozcamos su voluntad. desire for us to know your will. Gracias, Padre Dios. Thank you, Lord. La voluntad de usted, Señor, Your will es perfecta. is perfect. Oramos en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un buen día. Thank you, brothers and sisters, and have a good day.